Hola, ¿cómo están? Estaba pensando en hablar de algo que les sirva, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, transmitir algo que tenga un valor o que en algún momento las personas lo puedan tomar y hacer suyo y probablemente ocupar en lo que están haciendo. Entonces en, perdón, pensé en hablar acerca de la inspiración, entre comillas, porque en realidad no estoy seguro de que la inspiración exista como algo en concreto, como algo que llega así, como que cae del cielo, como un rayo, que llega a tu mente, a tu alma, a tu corazón y de pronto surgen ideas increíbles, eh, acompañadas de talento y acompañadas probablemente de un resultado maravilloso. Bueno, es bien difícil en realidad, porque el trabajo del artista, pintor, escultor o lo que sea, es un trabajo de mucha dedicación, como la palabra lo dice, es mucho trabajo, es mucho trabajo. Los chinos hablaban de que para que una persona se convirtiera como en maestro de algo o dominara algo, por lo menos tenía que estar haciendo eso unas 10.000 horas. Yo creo que superaba con creces esas 10.000 horas y los artistas en general. Cualquiera que uno conozca acá en Chile que se dedica a esto probablemente. Bueno, la inspiración como tal yo creo que no existe. Lo que sí es que uno puede crear las condiciones para que de alguna manera aparezcan es un decir, no aparecen mágicamente, pero sí puede ser, se puede aparecer, aparezcan las ideas buenas. Todo parte quizás con el conocimiento de nuestro entorno, darnos cuenta de que vivimos en este mundo, cuáles son o cómo son las personas que nos rodean, cómo funciona la realidad, cómo funcionan las cosas, cómo es la naturaleza, cómo son nuestros animales, nuestros insectos, cómo es nuestro mar, nuestros océanos, eh, tener alguna idea, alguna noción de nuestra existencia en el cosmos, todo aquello sirve. La lectura, sin lugar a dudas, en mi caso la literatura fantástica, por ejemplo de Ray Bradbury o de Julio Verne, fueron un gran motivo de inspiración, entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando yo leía estos libros, eh, aparecían como unos flashes, así, ¡pah! Imágenes, imágenes, imágenes. Todo lo que yo leía se transformaba en una imagen, una imagen, una imagen. No hay nada más maravilloso que la lectura. Es increíble. Algunas películas en el cine también, pero en el fondo ahí te están dando la imagen. Es distinto. No es lo mismo leer algo y imaginarlo, porque lo puedes imaginar como tú quieres, en el fondo. Y eso para mí es uno de los grandes gatilladores de buenas ideas para un artista. Otra cosa es, no sé, yo desde niño tuve mucho interés por la naturaleza, por los insectos, y me iba por ahí, por el bosque o por el potrero, como lo llamen, más cercano, el cerro más cercano, y buscaba insectos, trataba de ver algún animalito y claro, cuando tenía la posibilidad de atrapar a alguno, era un niño, lo atrapaba, lo echaba en un frasco de vidrio, me lo llevaba a mi casa, lo miraba, lo miraba, lo miraba, lo dibujaba, lo miraba. Después mezclaba las cosas que hacía, digamos, estos dibujos los mezclaba con mis juguetes, como si tratara de armar algo que no existía. Pero esto surgió por la curiosidad. ¿Por qué? Porque alguien me regaló un mecano que era como se armaba, así eran piezas plásticas, no es un Lego,
el mecano era con unas tuercas y venían hasta con las herramientas de plástico. Entonces uno armaba como la estructura metálica de algo. Bueno, cuando yo armaba esto, me imaginaba que le podía poner otras cosas, pero era muy difícil. El ver programas como el mundo submarino de Jacques Cousteau, obviamente que me hizo pensar en el misterio que existía en las profundidades del mar. Así que empecé a imaginar estas criaturas. Si el programa mostraba un pulpo, yo pensaba que abajo podían haber pulpos gigantes y monstruos marinos. En fin, después todo eso lo llevaba al papel, inventaba alguna historia desde niño. Después recuerdo haber visto en la televisión una serie que se llamaba UFO, una serie inglesa, que para la época era muy revolucionaria, y las chicas salían vestidas con unas vestimentas muy futuristas, unos peinados muy, muy futuristas, eran unas chicas estupendas por lo demás. Yo estaba enamorado de todas, y claro, salían unas naves espaciales espectaculares despegaban desde la luna, la mayoría, o salían desde el fondo del mar. En fin, así viví mi infancia y tenía conversaciones a bordo del Nautilus con el Capitán Nemo y yo también viajaba. Cuando me estaba quedando dormido imaginaba que estaba viajando a las profundidades del mar o atravesando el océano Antártico. En esa época todavía no pintaba, solamente hacía dibujitos en las hojas de los cuadernos del colegio, llenos de dibujos. Tenía, había como una casa prefabricada chiquitita en el patio de mi casa, en Chillán, y recuerdo que habían aparatos para hacer deporte. Esta cosa que es como un saco de cuero relleno, no sé cómo se llama. ¡Pam! Tú le das golpes muy duro. Habían unas tablas así puestas en posiciones para hacer, pero yo hacer flexiones, unas pesas hechizas que había hecho mi padre en esa época, que tenía muy buen físico, y yo tomé un rincón donde había un mesoncito, lo armé mejor el mesoncito, puse unas cosas abajo, entonces ahí me iba todos los días a dibujar. Sacaba un cuadernillo que tenía donde iba escribiendo unas historias dibujadas, eran como historietas, cómics, como una pequeña e ingenua obra gráfica. Y a veces el techo era de lata, así, no era una cosa, era nueva, pero no era así como sofisticada. Entonces, cuando llovía en Chillán, que las lluvias son eternas, así de un mes entero, yo estaba ahí separado de la casa con mucho frío dibujando, y caía el agua, y caía el agua, y sentía, oh. Pero eso la verdad que me ayudó mucho. Me ayudó como a entrar en una especie de estado hipnótico. ¿Ah? Me auto-hipnotizaba con eso y lograba sacar todas estas cosas que tenía en mi cabeza y las llevaba a una hoja en blanco y que en realidad eran historias infantiles, por supuesto, pero que de alguna manera con el tiempo fueron cambiando. La historia empezó a desaparecer, empezaron a quedar solamente las imágenes. Y esas imágenes pasaron la barrera del tiempo y del espacio, se transformaron, se limpiaron, se pulieron, maduraron, entre comillas, y hasta el día de hoy siguen siendo mi fuente de inspiración. Entonces, cuando yo hablo de que la inspiración no existe, es como muy contradictorio en realidad, porque a lo mejor sí. No sé si eso es inspiración. Claro, hay personas que dicen que la inspiración te tiene que pillar, te tiene que encontrar trabajando, pintando, creando. Y no necesariamente, porque a veces esa inspiración, entre comillas, es la que te motiva a curiosear, perdón, más allá.
como a investigar más, ir más allá. Te vuelves como, cuando niño, te vuelves como un pequeño científico que no sabes hacia dónde va tu camino y que en el caso mío pudo haber terminado en un laboratorio, pero terminó en un taller de un artista, el artista que soy hoy día. Entonces nunca me he sentido no me siento distante al mundo de la ciencia, aunque no tengo idea de muchas cosas, pero me interesan y lo leo y me informo. Y todavía tengo esa sensación muy vívida de esa infancia en la cual yo interactuaba con la naturaleza. Tengo recuerdos tan vívidos de ver un riachuelo y ver, no sé, las libélulas flotando sobre el agua, como sin tocar el agua, y brillando como si sus cuerpos fueran de metal y sus alas como si fueran de cristal. Impresionante. Yo creo que uno de los momentos que nunca se ha borrado de mi mente y que probablemente una de las imágenes más hermosas que tengo en mi mente de las cosas que he capturado en mi vida, como si llevara una cámara Polaroid. En cierto modo, por eso mis pinturas y mis dibujos son como imágenes Polaroid de un mundo, segmentos de un mundo que no se muestran en su totalidad. Siempre hay un misterio ahí, porque yo, obvio, no tengo idea de quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos.